Hola, hola a todos mis amigos del Facebook, el Instagram, de los que están siguiendo nuestro canal de YouTube, Hacer Palabras y Hechos. Dios les bendiga grandemente. Hoy traigo un dato relevante que llamó mucho mi atención. Es el hecho de la muerte de Esteban. En la muerte de Esteban pasan ciertas singularidades en esa escena, porque en Hechos capítulo 6 encontramos que aproximadamente 5 grupos son los que escuchaban a Esteban. Entonces vemos en un momento que Esteban estaba debatiendo y disputando diferentes palabras con la palabra de Dios. Nos dice en Hechos capítulo 6 versículo 9 que eran los de la secta de los libertos, estaban los de Cilicia, los de Alejandría, los de Asia. Entonces vemos un grupo importante que está debatiendo con Esteban. Después vemos en la introducción de Hechos capítulo 7 versículo 1 que uno de los sacerdotes le pregunta a Esteban si esto era así. ¿Por qué? Porque Esteban venía con un mensaje en donde decía que se iba a destruir el templo, un mensaje que se cumple en el año 70 después de Cristo. Entonces cuando empezamos a ver eso, dice que ese mensaje empieza a causar que sus corazones se enfurecieran y empiezan a crujir los dientes contra él. Pero ¿quién eran estos? Estos eran personas que eran fariseos. Aproximadamente existían 7 clases de fariseos que en el transcurso de los evangelios los vemos a cada uno de ellos, pero dice que en este momento ellos eran unos judíos que estaban escuchando a Esteban debatir y exponer todo lo que el pueblo de Israel era, la historia del pueblo de Israel, que si Esteban hubiera hecho esto en una audiencia gentil no se hubiera entendido, pero como eran mentes judías lo entendían perfectamente. Entonces, a causa de entender el mensaje, ellos se enfurecían y crujían sus dientes contra Esteban. Pero la palabra de Dios dice que no podían resistir al espíritu ni a la sabiduría con la que venía Esteban. Entonces, la predicación de Esteban era que el Mesías había llegado y que la era del templo había terminado. Es por eso el enfurecimiento de ese grupo. ¿Qué pasa? Este tipo de predicación en ese momento era para alguien revolucionario, era una persona que se imponía ante la ley mosaica, ante la ley del templo, para el pensamiento judío. Pero en las jurisdicciones de lo que eran los judíos, era imposible tomarse el juicio por sus propias manos. Esto nos dice Juan capítulo 18, versículo 31. En el contexto de esta escritura vemos que estaba Caifás en una reunión secreta en donde estaba Jesús allí. Caifás era el sacerdote. Pero cuando llevan a Jesús delante de Pilato, Pilato les dice en el 18:31 que le tomaran ellos y que ellos le juzgaran. Sin embargo, ellos, los que eran Caifás, quien era el sacerdote, y su séquito y sus seguidores, dice que le dijeron y le contestaron a Pilato que a ellos no le era permitido juzgar, o sea, no les era permitido darle muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque era una ley que ellos tenían por la ley mosaica, que era no matarás. Entonces, ¿qué pasó en ese momento con Esteban? ¿Por qué tomaron el juicio esas personas si a ellos no les era permitido tomar el juicio en sus manos, darle muerte a una persona cuando ellos eran judíos? En esto cabe decir que hay dos posibilidades. El Imperio Romano estaba dominado por Pilato en ese tiempo. Dicen que Pilato en el año 37 después de Cristo inició un viaje a Roma, lo que en ese momento quedó un poder vacío que le permitió a los sacerdotes, a los sanedrines en ese tiempo, a las sinagogas, tomar el juicio por sus manos. Entonces, este vacío de poder traía una autoridad sobre los sacerdotes, los que tomaron la decisión de matar a Esteban. Esto tiene un error cronológico, porque si nosotros vemos esto, la muerte de Esteban es previa a lo que es la conversión del apóstol Pablo. Y la conversión del apóstol Pablo, lo diré en otro estudio, fue antes del 37 después de Cristo. Entonces aquí vemos un desorden cronológico, no podía haber pasado en ese tiempo. Me da cuenta que en el 31 después de Cristo, Pilato y Sejano habían tenido una confrontación y se volvió una confrontación de desgracia, lo cual lo había convertido a Pilato en una persona temerosa y de poca autoridad. Lo había convertido en una persona tímida y que estaba sumisa a hechos que estaban pasando y que estaban afectando su personalidad. Entonces nuestro personaje Pilato se va a convertir en una persona temerosa de la controversia con las autoridades judías. Pilatos, enterado de la muerte de Esteban, hubiera tenido que confrontar a las autoridades judías
quienes estaban tomando un papel muy fuerte en el mismo hecho. Debemos recordar que ellos estaban tomando la posición de asesinos. Entonces Pilato se tendría que haber enfrentado con esta posición. Al no querer enfrentarse a ese tipo de autoridades y al no querer tener una controversia bajo el poder y el dominio que él tenía, prefirió dar por sentada la muerte de Esteban y cerrar los ojos. Dios les bendiga y ojalá este dato les sea de gran edificación para su vida.